Hola chicas, chicos. Bueno, en este nuevo video lo que vamos a tratar de pensar es un concepto que sigue al concepto de doxa del capítulo 2 de Gustavo Santiago, Filosofía, Niños, Escuela, que es el concepto de pensamiento propio. Vamos entonces a compartir pantalla para poderlo explicar de una manera mejor. Bien, acá tenemos entonces una presentación, la vamos a trabajar desde el principio. Bien. Bueno, estamos entonces en este apartado en donde tenemos este concepto de pensamiento propio que se va a distinguir de el concepto que habíamos visto en el anterior video, que era el de doxa, ¿no? Bien, el pensamiento propio es en principio un pensamiento que la persona va a producir a partir de una reflexión, de plantearse, bueno, ¿qué es lo que pienso acerca de algo? ¿Cuál es mi posición? Y el autor lo que dice es que no necesariamente una persona a la que se le pregunta algo va a expresar un pensamiento propio. En general, si no hubo un proceso de reflexión previa, generalmente lo que nosotros decimos es una opinión, algo que hemos escuchado, pero que no lo hemos reflexionado con profundidad, ¿no? En realidad, el pensamiento propio siempre va a ser el resultado de cierta meditación acerca de lo que nosotros pensamos de algo y, y bueno, y efectivamente, ¿por qué razones nosotros pensamos eso? Por eso el autor va a decir que el pensamiento propio requiere una autonomía, es decir, como un acto de libertad. Uno decide pensar algo después de haber reflexionado y tiene ciertas razones, ciertos fundamentos. Lo cual no quiere decir que uno vaya siempre a pensar lo mismo o que no vaya a revisar las cosas a partir de lo que otros nos pueden decir respecto a de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, este pensamiento, esta búsqueda del pensamiento propio, en algún punto requiere para el autor estar dispuesto a aceptar la ignorancia, es decir, aceptar que puede ser que no sepamos exactamente qué pensamos sobre algo, ¿no? Y ese estado nos hace la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué pienso? ¿No? Ahí hay como una especie de interpelación a nuestro propio yo. ¿Qué pienso de esto? ¿No? Ese es un primer momento en esta meditación acerca de lo que pensamos. Un segundo paso es pensar qué se piensa sobre eso, es decir, buscar las alternativas, buscar esas opiniones o esas otras posiciones acerca del pensamiento que también pueden ser fundamentadas, investigar un poco, ¿no? Lo que se dice de algo, lo que se piensa, lo que se sabe. ¿M? Y eso también nos va a dar como un material para ver qué posición vamos a tener nosotros frente a eso, ¿no? Acá hay un punto muy importante respecto al pensamiento propio, que el pensamiento propio va conformando quiénes somos, va conformando nuestra propia identidad, ¿no? Por eso es lo que dice el autor, que el pensamiento propio es el modo en que nosotros nos involucramos con lo que pensamos y de alguna manera esos pensamientos van constituyendo nuestra subjetividad. Pero acá aparece un nuevo tema que es hasta qué punto la escuela contribuye al desarrollo del pensamiento autónomo o no. Nosotros vamos a encontrar que muchas veces la escuela genera un discurso que es el escolarmente correcto, ¿no? Aquello que todos esperamos que se escuche, es decir, está la búsqueda de controlar el pensamiento de los demás, el inducir que piensen de una manera, todos en algún sentido caemos en esa tentación de querer que los demás repitan lo que nosotros creemos que es verdadero. Y eso muchas veces en la enseñanza es muy fuerte y de alguna manera anula la posibilidad de los chicos y de las chicas de generar sus propios significados, ¿no? Y muchas veces genera un comportamiento
que implica, bueno, tratar de ver qué es lo que el otro quiere que uno diga para decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que el docente quiere escuchar para decirlo? Y muchas veces esa búsqueda de qué es lo que el docente quiere escuchar hace que la persona deje de buscar lo que piensa para estar más bien interesado en decir aquello que resulta correcto, que no genera problema, que no genera controversia. Y cuando los docentes o las docentes buscamos que las personas debatan, discutan, muchas veces lo que hay es un silencio, porque en realidad la persona ya no está acostumbrada a buscar lo que piensa, ¿no? El discurso escolarmente correcto siempre nos genera una homogeneidad, es decir, todos iguales, todos pensando lo mismo, todos diciendo lo mismo, y eso ha sido también una finalidad de la escuela, ¿no? Una búsqueda de homogeneizar el saber, el discurso, las posiciones, pero esto también ha conspirado contra la posibilidad de un pensamiento creativo, de generar otras posiciones alternativas, de poder revisar otras creencias, otras posiciones. Otra figura en un punto enemiga del pensamiento propio es pensar que son otros los que tienen el saber, ¿no? El saber está en los libros, ¿no? No es lo que uno podría producir, el saber está en un docente. Acá voy a tratar de sacar esta imagen mía para correrla, para que veamos mejor las imágenes. Y acá tienen, ¿no?, a un nene que está, un chico, una escuela antigua, ¿no?, una imagen de un aula antigua, donde los chicos están escribiendo en el pizarrón y un docente está detrás mirando exactamente cómo escribe, justamente con un puntero, como para corregirlo en el momento en que ese chico podría equivocarse, ¿no? Y el chico de ahí no tiene ninguna autonomía, simplemente tiene que hacer las cosas como ese proveedor de sabiduría le está diciendo que las haga, ¿no? Que probablemente está bien, pero acá tenemos como una cancelación de las posibilidades creativas de alguien. Si todo lo que tenemos en la escuela es de esa manera, obviamente que no va a haber un pensamiento original, un pensamiento propio, un pensamiento libre, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se podría colaborar para desarrollar el pensamiento? Acá vamos a encontrar un autor que no lo podemos explorar completamente, que se llama Matthew Lipman, ¿no? Un profesor estadounidense de filosofía que se propone en los años 60 trabajar el pensamiento en las escuelas. Primero comienza con el secundario, después va a ir a la primaria y luego al jardín de infantes. La idea era generar espacios en que los chicos pudieran expresarse a partir de narrativas, de cuentos que tenían algunos temas que podían interesar a los chicos, y eso generar preguntas como para que los chicos pudieran conversar y fueran de esa manera encontrándose con su pensamiento y desarrollándolo, ¿no? Acá vemos a Matthew Lipman, su rostro, su foto, y acá vamos a ver que Matthew Lipman, en algo que Gustavo Santago va a tomar, habla de tres dimensiones del pensamiento que al momento de pensar actúan generando una potencialidad sinérgicamente, ¿no? Esas dimensiones son las dimensiones crítica, creativa y sensible, ¿no? En esta imagen yo quería como representar al pensamiento como un ser vivo, algo que está en nosotros y que se despliega en sus potencialidades en la medida que lo dejamos crecer, que lo nutrimos, ¿sí?
y que esas potencialidades tienen que ver con estas dimensiones. Pero vamos a ver cada una de una manera más cerca. La dimensión crítica del pensamiento es, en parte, en algún sentido, cierta actitud, ¿no? De examinar lo que se nos propone. Una actitud que en algún punto es una sospecha, ¿no? La actitud crítica o la dimensión crítica nos hace no aceptar exactamente lo que nos dicen, sino analizarlo, examinarlo, hacernos preguntas, eh, pensar, establecer alguna hipótesis acerca de si eso puede ser verdad o plausible, evaluarlo, ponerlo a prueba. Una serie de mecanismos del pensamiento que hacen que nosotros analicemos profundamente eso que se nos propone y pensemos realmente si es verdad o no y qué posibilidades de ser verdadero tiene, ¿no? Pero la dimensión crítica no es solo la única que se pone en juego al pensar. Está entonces la dimensión creativa. La dimensión creativa tiene que ver con algo muy importante al momento de pensar, que es el hecho de que siempre pensamos en parte para transformar algo de nuestro mundo o generar algo nuevo. Incluso nuestro propio pensamiento puede ser una novedad. Acá, por ejemplo, vemos algo interesante, ¿no? Es decir, una talla de madera que parece como un zapato, ¿no? Que a su vez tiene una pintura en la que se nos abre un camino, una escalera y una puerta. Alguien que piensa como generando sugerencias de significado, ¿no? Es decir, siempre el pensamiento busca una transformación de la situación, algo novedoso, algo que no había sido pensado, ¿no? Quizá en la obra de arte como esta que estamos viendo, esto sea como más fácil de ver, pero en realidad cada vez que pensamos, no pensamos en el vacío, sino que pensamos en algún tipo de intervención en nuestra realidad, en algún tipo de modificación, ¿no? Y esto nos lleva también a una tercera dimensión que está presente en el momento de pensar, que es considerar hasta qué punto eso que estamos pensando va a impactar en los demás, va a impactar en sus vidas, va a impactar en su situación, ¿no? Y eso en un punto nos hace una dimensión en donde la posición del otro está contemplada, ¿no? Y esto, es decir, hay una dimensión afectiva en el pensamiento, en este caso, una dimensión que toma el punto de vista del otro, pero también podría ser nuestro propio punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista, nuestra propia sensibilidad, nuestra propia deseo, lo que nosotros estamos sintiendo acerca de eso que estamos pensando, ¿no? Bien, estas tres dimensiones siempre están presentes en lo que pensamos, aunque puede ser que alguna de ellas tenga como una prevalencia a veces en lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Podemos reconocer estas dimensiones en algunas narrativas. Por ejemplo, yo tomé de la página 155 de esta de Yo Nena, Yo Princesa, que lo leímos, dice, yo soy una mamá diferente por tener una hija trans y estoy orgullosa de esa diferencia. En lugar de preguntarse qué le pasa a esa madre, ¿por qué no se preguntan qué le pasa a ustedes mismos que no pueden entender o aceptar? ¿Por qué el ser humano carece de razonamiento para ciertas cosas y se encasilla en celeste o rosa, muñeca o pelota de fútbol? Escuché decir a una mamá del jardín cuando su hijo entraba en la sala rosa de 3 años y se le pedía un cuaderno del mismo color: mi hijo no va a querer un cuaderno de color rosa. ¿Qué problema hay? Es solo un cuaderno. ¿Qué importa el color? A los adultos les importa el color y se lo transmiten a los niños. Pero los colores son de todos.
Bueno, acá tenemos una Gabriela Mancilla que está expresando una reflexión. Y fíjense cómo en esta reflexión aparece la dimensión crítica, ella está interpelando. ¿Por qué como adultos eh, no nos preguntamos por qué no aceptamos, por qué no queremos entender ciertas cosas? ¿Por qué eh, ¿por qué nos agarramos, nos encadenamos a cuestiones que no son, que no tienen tanto sentido? Como la idea de un color relacionado con un género, como el rosa o el azul, con la idea de un juguete relacionado con un género. Y sin embargo, ¿no? Acá todas estas preguntas están en claro que está interpelando, que está utilizando la dimensión crítica. Pero también hay acá una dimensión creativa, porque ella dice, los colores son de todos, ¿no? Es decir, ella está proponiendo algo nuevo, ¿no? No pensar los colores desde un lugar de género, sino desde un lugar humano, desde un lugar universal, ¿no? Y eso también podría haber sido para los juguetes son de todos, ¿no? Y la idea también de la propuesta, ¿por qué le seguimos transmitiendo estos prejuicios? Dejemos de transmitir esos prejuicios, ¿no? Pero todo esto detrás hay una dimensión sensible, ¿no? Eh, ¿Por qué esta dimensión sensible en donde ella dice, estoy orgullosa de ser diferente porque tengo una niña trans? Porque eso me ha permitido pensar en todo esto y pensar en la felicidad de los chicos y pensar en los chicos y revisar estos prejuicios, ¿no? Porque este va a ser un mundo mejor, va a ser un mundo más humano, va a ser un mundo más solidario, va a ser un mundo donde las personas diferentes sean aceptadas. Entonces acá, en este párrafo, esta expresión de su orgullo es entonces esa dimensión sensible y la expresión de su propuesta, de que los colores son de todos y también serían los de todos los juguetes, también forma parte de esa dimensión sensible de pensar en los otros, de poner en juego sentimientos, ¿no? Bueno, por eso esta tarea que yo les decía, qué dimensiones podíamos reconocer, después lo podemos hacer en otros textos que leemos, podemos reconocer estas dimensiones. Bueno, chicas, vamos entonces a detener esta grabación para poder seguir con con otro video explicativo. Gracias.